¿Por qué hay gente que habla tanto? ¿Qué es lo que se busca realmente? ¿Mantener una conversación o solo una oreja que recoja el cúmulo de palabras que lanzamos por nuestra boca? ¿Y qué pasa con el silencio? Que para algunos es tan incómodo que necesitan constantemente llenarlo con palabras. ¿Por qué no decir nada puede ser más efectivo que hablar? Hoy vamos a adentrarnos en el fenómeno de la verborragia, ese impulso de hablar sin freno, analizando sus posibles causas y consecuencias desde distintas miradas psicológicas. Y también exploraremos el otro extremo, el silencio, que aunque muchas veces se asocia con incomodidad o retraimiento, puede convertirse en una herramienta emocional y comunicativa profundamente poderosa. Arranquemos con la verborragia. Hablar en exceso, más allá de ser un rasgo de personalidad, puede traer múltiples perjuicios desde el punto de vista psicológico. Reduce la capacidad de escucha activa, ya que cuanto más hablamos, menos espacio dejamos para comprender al otro. Dificulta la claridad del mensaje, debido a la falta de coherencia o a la dificultad para mantener un hilo lógico en la conversación. Sobrecarga la atención del interlocutor, lo que impide procesar y retener la información relevante. Genera fatiga mental, tanto en quien habla como en quien escucha, especialmente cuando el discurso se vuelve caótico o repetitivo. Puede reflejar una baja conciencia o rasgos narcisistas, al ignorar las señales de desinterés o saturación del otro. Puede llevar a compartir información personal de manera impulsiva, sin evaluar previamente si el contexto o el interlocutor son adecuados para ello. En algunos casos puede ser signo de inmadurez o inseguridad emocional, y aquí la palabra se convierte en un escudo frente a la incomodidad interna. Afecta a las relaciones sociales, ya que el exceso de habla puede abrumar a los demás y hacer que eviten la interacción. En contextos profesionales, disminuye la credibilidad e influencia, especialmente en negociaciones o entornos donde la precisión y la escucha son claves. Veamos ahora cómo explican la verborragia las distintas perspectivas psicológicas. Desde el psicoanálisis puede interpretarse como una manifestación de conflictos inconscientes, por ejemplo, una defensa contra la ansiedad o una forma de evitar pensamientos reprimidos. Para el conductismo, que se centra en el comportamiento observable, podría ser un comportamiento aprendido y mantenido por reforzamientos positivos, como la atención que recibe el hablante. Desde la psicología cognitiva, que analiza los procesos mentales internos, la verborragia puede estar relacionada con distorsiones cognitivas, como la necesidad de llenar silencios debido a pensamientos automáticos negativos. Para el humanismo, puede expresar la necesidad de ser escuchado y comprendido. Algunos niños, por ejemplo, hablan en exceso porque buscan una atención que no están recibiendo, y cuando no se sienten escuchados, insisten con la esperanza de ser vistos. A veces los adultos los ignoran o los mandan a callar, y esto puede hacer que dejen de hablar, pero no por haber madurado, sino por haber aprendido que sus palabras no importan. Según el enfoque sistémico que examina las dinámicas dentro de los sistemas familiares y sociales, la verborragia puede ser vista como una forma de comunicación que mantiene ciertos patrones dentro del sistema. Por ejemplo, en una familia donde el silencio se asocia con desaprobación, hablar en exceso puede ser una estrategia para evitar el conflicto. Y desde la neuropsicología, la verborragia puede estar asociada con alteraciones en áreas cerebrales específicas, como el lóbulo frontal, que regula el control inhibitorio y la planificación del habla. En muchos casos, las personas verborrágicas no se dan cuenta de que lo son, y les cuesta ver el aspecto negativo de hablar en exceso. Para los que sí tienen conciencia de esta característica y les gustaría corregirla, aquí van algunas estrategias. Practicar el parafraseo en silencio antes de responder para entrenar la escucha activa. Esto significa que mientras el otro habla, en lugar de pensar en lo que vamos a decir después, algo que es muy común, hacemos un esfuerzo consciente por resumir mentalmente lo que el otro está diciendo, como si tuviéramos que repetirlo luego. Este ejercicio entrena nuestra mente para estar presente, afina nuestra atención y disminuye la impulsividad verbal.
Realizar un automonitoreo emocional para identificar las sensaciones de inseguridad que disparan la verborragia. Y hacer una pausa, respirar conscientemente y reelaborar el mensaje de una forma clara y concisa. ¿Y cuáles son esas inseguridades? Miedo al rechazo o a la vulnerabilidad, necesidad de validación, ansiedad por el silencio, baja autoestima o inseguridad intelectual, miedo a no ser escuchado o tomado en serio. Cambiar el foco hacia el otro, porque la verborragia suele centrarse en uno mismo. Entonces, hacer preguntas a nuestro interlocutor nos obliga a callar para escuchar y se genera un intercambio genuino en el que ambas partes participan y no un monólogo aburrido. Usar feedback externo, pidiendo a amigos o gente de confianza que con un gesto acordado entre los dos señalen cuando hablamos demasiado y así fomentar la autoconciencia. Podría ser algo como esto. En los casos de niños que hablan en exceso para buscar atención, escucharlos con atención plena cada día es la mejor forma de calmar esa verborragia, porque cuando el niño se siente valorado y comprendido, ya no necesita hablar constantemente para llamar la atención. Ahora que entendemos por qué hay gente que habla tanto y cuáles son sus consecuencias, vamos a explorar el otro extremo, el silencio. Y aquí tenemos que diferenciar entre el silencio positivo y el negativo. Empecemos por el aspecto negativo y veamos qué pasa cuando usamos el silencio de forma inadecuada. En una conversación puede generar malentendidos, suposiciones o tensiones innecesarias. Ante una injusticia, no hablar puede interpretarse como complicidad o indiferencia. Cuando es forzado, puede convertirse en una forma de opresión, ya sea por miedo, censura, presión social o violencia. Puede usarse como un mecanismo evitativo para no expresar lo que uno siente o piensa y reprimirlo, por miedo al conflicto o al rechazo. En una relación puede usarse como castigo, la ley de hielo, y es una forma de manipulación emocional que puede ser muy dañina. El silencio prolongado en situaciones de aislamiento o soledad no deseada puede favorecer la tristeza, la rumiación o el deterioro emocional. Sin embargo, el silencio no siempre es sinónimo de pasividad o desinterés, y lejos de ser un vacío, es un lenguaje en sí mismo. Cuando lo utilizamos conscientemente y aprendemos a respetarlo, puede convertirse en un aliado fundamental en la gestión emocional. En el ámbito de la comunicación personal, da espacio a la escucha real, promoviendo la empatía y reforzando la confianza mutua. Invita a la reflexión y a tomar conciencia de lo que decimos. El silencio puede comunicar más que las palabras, porque una pausa, una mirada o el simple hecho de guardar silencio puede expresar muchas cosas dependiendo del contexto. Permite pensar antes de responder, evitando comentarios impulsivos de los que luego podríamos arrepentirnos. En la comunicación asertiva, no responder a provocaciones desactiva la escalada de conflictos y comunica firmeza sin agresividad. En el plano interno, el silencio también es transformador, porque puede ayudarnos a entender lo que sentimos y a procesar nuestras emociones con mayor claridad. Permite observarnos e identificar pensamientos repetitivos, emociones reprimidas o necesidades que hemos ignorado. El silencio y la conciencia plena nos ayudan a calmar el sistema nervioso y a regular emociones intensas como la ira, la ansiedad o la tristeza. El hábito de quedarse en silencio en medio del caos nos permite responder en lugar de reaccionar, y esto fortalece nuestra capacidad para lidiar con situaciones difíciles. Nos ancla al momento presente y nos recuerda que no siempre tenemos que hacer, decir o resolver algo. A veces, solo estar en silencio es lo más poderoso que podemos ofrecer, a nosotros mismos o a los demás. La palabra es un vehículo que transporta algo más que sonidos o letras. Transporta pensamientos, emociones, intenciones, historias y silencios. La palabra también es un puente que une lo interno con lo externo, el yo con el tú. Pero no olvidemos que ese puente es bidireccional. La comunicación es un intercambio, y cuando abusamos de la palabra o lo usamos en exceso, convertimos ese puente en un carril de una dirección y se pierde la esencia misma de la comunicación. La palabra tiene mucho poder, pero también lo tiene el silencio. Y el silencio es paradójico, porque puede ser ausencia y a la vez presencia. Puede ser vacío, pero un vacío lleno.
lleno de calma, que lo dice todo sin decir nada. El silencio permite que la palabra cobre sentido y que respire. Cuando hacemos las paces con el silencio y permitimos que dialogue con la palabra, surge una conexión verdadera, con nosotros mismos y con los demás, porque la palabra y el silencio son como el día y la noche, se entrelazan en una danza eterna. Eso es todo, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.